Hola, hola, sean bienvenidos, vamos a comenzar. Necesitamos una taza o 125 gramos de harina todo uso o sin preparar, una pizquita de sal, muy poco, y la mezclamos. Seguidamente 12,5 mililitros de aceite, que sería igual a una cucharada más media cucharadita aproximadamente. Ahora vamos a mezclar el aceite con la harina. Por último vamos a agregar un cuarto de taza de agua muy caliente o 62,5 mililitros de agua aproximadamente. Y mezclamos con la ayuda de una paleta o cuchara. Yo te recomiendo poner a calentar media taza de agua y cuando comience a hervir apagas y mides el cuarto de taza, la cual vas a agregar inmediatamente a la mezcla que tenías de harina, sal y aceite. Cuando llegues al punto que te resulta difícil seguir mezclando con la paleta, vas a comenzar a trabajar con tus manos, las cuales deben estar limpias y sanitizadas. Y vamos a amasar dentro del tazón de manera que se vaya absorbiendo e hidratando la mayor cantidad de harina, tal como estás viendo en pantalla. Por último vamos a trabajar nuestra pieza de masa en la superficie de amasado, terminando de integrar toda la harina suelta que quedaba por allí. Y amasaremos por espacio de 2 a 3 minutos aproximadamente. Una vez llegues al final del video, no olvides calificarlo dejándome un comentario o un me gusta. Luego de amasar obtenemos una pieza de masa compacta y homogénea. Vamos entonces a engrasarla un poco o aceitarla para dejarla en reposo por 30 minutos aproximadamente y debe estar tapada. Luego de 30 minutos será momento de estirar la masa sobre una superficie limpia y completamente seca. Espolvoreamos un poco de harina de trigo y comenzamos entonces a estirar. Y vamos a estirar hasta llegar a un grosor aproximado de 1 milímetro. Correcto, es bastante delgado, pero la masa se deja trabajar perfectamente. Luego vamos a proceder a cortar, ya sea con cortadores de galletas si tienes disponible, o si no, puedes utilizar un vaso. Este tiene una circunferencia de 6,5 centímetros. Separa cada círculo y vamos a comenzar entonces a cortar el centro con la ayuda de una tapa de gaseosa, de refresco o cualquier tapita que tengas en casa que esté limpia. Y de igual manera vamos a proceder con toda la masa. Luego retiramos todo el sobrante, volvemos a hacer una bola de masa. Te recomiendo que la aceites por la superficie y la dejes en reposo por lo menos unos 5 a 10 minutos para que ella se relaje. De igual manera la vas a dejar tapadita. Y así será mucho más fácil poder estirarla posteriormente para terminar de trabajarla. Mientras el sobrante se relaja, comenzamos a freír. El aceite debe estar caliente de manera que cuando lances un pedacito de masa ella flote. Las vas a dejar dorar por ambos lados. En este punto quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones en la opción de todas para que YouTube te avise del próximo video. Regálame un me gusta, un comentario y comparte en tus redes sociales. Por acá estamos retirando del aceite y colocando sobre papel de cocina absorbente. Puedes ver que rinde muchísimo, obtuve aproximadamente 30 unidades, las puedes comer solitas o espolvorear con azúcar glass. Si no la tienes la puedes hacer, por acá te voy a dejar una tarjeta para que veas cómo la hice. Te recomiendo hacer solo un cuarto de taza de azúcar, la puedes comer con mermelada, con toppings, como a ti se te ocurra. Gracias por haber estado aquí, chao chao.